Buenos días, tengan todos. Es para mí un placer darles la cordial bienvenida al conversatorio Educación en Honduras durante y después del confinamiento. Es un placer tenerles en el Congreso de Matemática Educativa en su versión número 9. El COME viene desarrollándose año a año desde el 2012. En esta oportunidad, desarrollado en modalidad virtual, con una variedad de actividades a lo largo de estos 5 días. Esperamos que el Congreso esté siendo de su plena satisfacción, con el ánimo de garantizar la comunicación durante la conferencia. Les pedimos atender las siguientes indicaciones. Por favor, silenciar su micrófono, seleccionar el modo mute para escuchar bien. Durante el conferencista esté disertando, puede desactivar el video. Esto mejorará la transmisión. Cualquier pregunta o aportación a los expositores la puede hacer por medio del chat de forma privada al host de la sesión, COME 2020, comentarios, preguntas. De esta manera, asegura que su pregunta no se pierda entre los mensajes y se le pueda dar respuesta. Recuerde que las sesiones serán grabadas. Por favor, llenar el formulario que se enviará en el enlace al final del evento para poder registrar su participación. Es un honor para mí poder presentarles a la doctora Ivy Lou Green, miembro del staff de profesores de matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, vicepresidenta del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior y coordinadora de misión técnica de dicho consejo, coordinadora del área del desarrollo de la gestión académica de la UNAM. Bienvenida, doctora. Ella será quien estará moderando este conversatorio. Adelante, doctora. Bueno, muy buenos días, tengan todos. Es un gran placer tener la oportunidad de esta conexión humana facilitada por las tecnologías, aislados pero conectados, con nuestros intereses, nuestros sueños, con nuestro ser, educadores matemáticos. Saludamos de manera muy especial a los expertos invitados, a quienes manifestamos un profundo agradecimiento por su tiempo y disposición al aceptar nuestra invitación para compartir este importante espacio académico. Permítanme presentarles. Doctora Elsa Palau, vicepresidente del Consejo Técnico Asesor en VIH-Sida de la OPS-OMS. Ella es especialista en medicina interna, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, infectóloga graduada de la Universidad de Texas, de Estados Unidos, fundadora y ex jefe de servicio de infectología en el Hospital del Tórax, expresidenta del Colegio Médico de Honduras, ex ministra de Salud, ex coordinadora de la Junta Directiva del Hospital Escuela Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ex coordinadora general de posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas, profesora titular 3 de grado y posgrados en la Facultad de Ciencias Médicas. Bienvenida, doctora Palau. Máster Carlos Héctor Savillón Pérez, presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, FENIEP. Profesor de Educación Media en Ciencias Sociales, graduado de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Bachiller universitario en Geografía y máster en Geografía, graduado de la Arizona State University de Arizona. Desde 1976 a la fecha, profesor de Geografía en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en Tegucigalpa. De igual manera, ha desempeñado como profesor de Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en otras universidades a nivel de grado y posgrado. Ha desempeñado importantes cargos directivos y de coordinación en el Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, en Tegucigalpa, y ahora Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y también en la Secretaría de Educación Pública.
Fue director de la escuela Mayan School y de la Elbe School, escuela privada bilingüe en Tegucigalpa. Directivo y representante de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, ante distinto profesor Carlos Héctor Sabio. Nuestro tercer invitado, doctor PhD, profesor Mario Ara Solís, actual coordinador del Observatorio Universitario de Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es profesor de Educación Media en Matemáticas y en Ciencias Sociales, graduado de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Diplomado en Política Educativa por la Universidad Iberoamericana de México. Máster en Sociología de la Universidad de Costa Rica. PhD en Educación por la Universidad de Flensburg de Alemania. En todas las titulaciones, graduado con distinción honorífica. Ha participado en más de 30 investigaciones en el área social y educativa, tanto a nivel de Honduras como internacional. Docente en el área de investigación, en cursos de posgrado en varias universidades hondureñas y ha desempeñado cargos directivos en investigación desde 1994 en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Bienvenido, doctor Mario Alza. No podemos omitir un profundo y cariñoso saludo a nuestro distinguido público. Autoridades y docentes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, autoridades y docentes del Sistema Educativo Nacional, estudiantes de la carrera de profesorado en matemáticas. Bienvenidos todos. El objetivo que nos convoca el día de hoy llama a reflexionar sobre la situación actual del sistema educativo nacional, los efectos que ha tenido la pandemia COVID-19 en la educación hondureña y las posibilidades de un retorno a la presencialidad. El Congreso de Matemática Educativa es un programa que busca mejorar el aprendizaje de las matemáticas a través de la mejora de las competencias pedagógicas, personales y disciplinares de los docentes en servicio. Reúne a cientos de profesores cada año para compartir experiencias y buenas prácticas sobre cómo mejorar y lograr itinerarios de aprendizaje más asertivos y relevantes para los estudiantes. Este año no podíamos dejar por fuera este tema que nos desafía, la crisis provocada por la pandemia COVID-19. Es un tema de alta complejidad por la crisis que ha provocado en todo el sistema educativo nacional y en la vida de los hondureños. Es un tema que tiene muchas aristas, donde es imposible obviar que en el centro está el ser humano, la vida nuestra y de nuestros compatriotas. Con este conversatorio se espera propiciar la construcción colectiva de una perspectiva de acción que permita prepararnos para enfrentar un posible retorno a la presencialidad, bajo las condiciones de una nueva normalidad. Nadie puede creer que podremos volver a nuestras aulas como que nada hubiera pasado. Es imposible reflexionar. Es importante reflexionar sobre cuáles serán esas condiciones con las cuales nos tocará bregar. Con el fin de responder al objetivo planteado, la actividad se desarrollará como una conversación entre expertos en educación, investigación y salud, tal como pudieron notar en los perfiles de los expertos presentados, cuya participación se realizará por rondas de preguntas. Cada experto podrá responder las preguntas contando para ello con un tiempo por intervención. Van a participar en el orden en que fueron presentados. Hemos organizado para este evento
También la participación de nuestro público. Tenemos un plan de identificación y selección de preguntas del público. Mientras los expertos hacen su exposición, los participantes pueden escribir sus preguntas a través del chat. Un equipo de comoderadores que me acompañan, estudiantes de la carrera del profesorado en matemáticas, estarán dando seguimiento a las preguntas planteadas. Dichas preguntas deben ser pertinentes, claras y precisas. Iniciamos entonces con la participación de nuestros expertos. Veamos la primera pregunta. ¿Cuál es su percepción acerca de la problemática que enfrentamos ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19? ¿Qué datos podría aportar respecto a la problemática educativa que estamos enfrentando? Le damos la oportunidad a la doctora Palou para que inicie con sus aportes en esta presentación. Muy buenos días. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes. Con respecto a esta pregunta, yo me permití traerles los datos de una presentación pequeña con los datos de cuáles son actualmente la situación de la pandemia en el país. Creo que la voy a tener que presentar así por cuestiones técnicas. En pantalla ven ustedes ahorita, este es el cuadro de hace una hora de la Universidad de Johns Hopkins de cuál es la situación mundial de la pandemia. 24.499.384 casos en el mundo y 832.608 muertes en el mundo. Lo que vemos aquí abajo en amarillo, esa gráfica, es cómo van creciendo los casos a nivel mundial. Ya estamos cerca de 24,5 millones y acercándonos al 1 millón de muertes. En esta gráfica tenemos cómo se ve en Honduras la situación. La situación en Honduras se ve de forma que estamos en la curva ascendente todavía. Estos son los datos del día de ayer de SINAGER también. Y ahí podemos ver claramente el ascenso en el número de casos. Luego, en Honduras, tratamos de analizar un poco más en detalle los siguientes datos. Y es, al 27 de agosto, Honduras reporta 57.669 casos, 1.803 muertes, 9.586 personas recuperadas. La tasa por millón de habitantes de casos acumulados es de 5.269 casos por millón de habitantes, es alta. Y prácticamente todos los municipios de Honduras están arriba de 1.000 casos por millón de habitantes. La tasa de mortalidad por millón de habitantes es de 162. Honduras se ubica ya entre los 50 países del mundo con mayor número de casos reportados. Ocupamos la posición 48 según el sitio web Worldometer, que nos mide cómo está esta situación en el mundo. ¿Cómo estamos con la positividad de pruebas PCR? Son los hisopados nasofaringios, las pruebas moleculares. Estas pruebas moleculares, lo que vamos a hablar ahorita es el porcentaje de positividad de todas las pruebas que se hacen, cuántas salen positivas, las que hace la Secretaría de Salud. Y ahí podemos ver que se muestra una tendencia acelerada de crecimiento. Teníamos un promedio de 35.2% de positividad en la semana 22 a 25 y actualmente andamos entre 40 y 50% de positividad de esas pruebas en la semana epidemiológica 30-33, que acabamos de entrar a la 34. El crecimiento en la positividad aumentó de forma significativa a partir de la semana epidemiológica 25, en que SINAGER dispuso la apertura inteligente del confinamiento. Y estos son los datos analizados por la plataforma Todos contra COVID, que es una organización de sociedad civil de la cual formamos parte y que hacemos estos análisis periódicamente. En esta gráfica
ustedes ven cómo vamos en ascenso los números y este pico que vemos aquí es cuando se da la apertura inteligente. Acá tenemos una segunda apertura en donde parece que nos ha ido mejor, pero ojo con esto, porque aquí se disminuyó el número de pruebas que se estaban haciendo por las razones que ya todos conocemos, ¿verdad? Y entonces habría que ver si esto es real o no, ¿verdad? Si hiciéramos más pruebas, probablemente tendríamos más positivos. También existe la posibilidad de que como población hayamos entendido la necesidad de continuar con las medidas de bioseguridad. Esta gráfica nos da el porcentaje de casos confirmados por pruebas PCR. Veamos que en azul tenemos masculino, en amarillo femenino. El mayor número de casos está entre los 20 y los 39 años de edad. Y luego esto viene descendiendo y tenemos ya entre 40 y 60 años alrededor de un 27-28%. Y miren, en niños en las escuelas la cantidad es menor. Y todos sabemos que en niños también, aunque puedan infectarse, las manifestaciones clínicas son menores. Este es un cuadro que nos da el porcentaje de mortalidad según los casos confirmados por SINAGER. Siempre en azul masculino y en amarillo femenino. Vemos que la mayor mortalidad está entre los 50 y los 79 años de edad. Aquí tenemos el grueso de la mortalidad. Pero si tomamos en cuenta solo este grupo de 80 a 89 años, la mortalidad es grande y es usualmente en mujeres. Previa a esa edad, la mortalidad es mayormente en hombres. Vamos a solamente en un par de minutos analizar un poco más este dato. Y aquí vemos, los departamentos de Cortés y Francisco Morazán concentran el 65.3% de casos confirmados, el 67.8% de fallecimientos, 67.6% de casos recuperados. Y como país, el 76.9% de casos confirmados están entre los 20 y 59 años de edad, o sea, la etapa productiva, la edad de los estudiantes en las universidades o de los docentes también, ¿verdad? O personal administrativo. La tasa de letalidad de Honduras es 3.1%. Todos sabemos que hay más muertos que los que están confirmados, pero aún así los modelos matemáticos que se habían usado epidemiológicamente daban la posibilidad de que a esta altura tuviéramos mucho más muertos, tenemos menos. Aquí pueden influir una serie de factores que se pueden analizar después, ¿verdad? Pero la letalidad hondureña es 3.1%. Analizando un poco más en detalle esa letalidad, el 89% de fallecimientos se da entre los 40 y 89 años de edad. Si tomamos en cuenta los mayores de 60 años, en donde tenemos más comorbilidades, más diabéticos, más hipertensos, ahí la mortalidad es el 52.2% de la mortalidad total. Hay un dato interesante en el país y es que hay 4 departamentos con mayor letalidad que el promedio nacional. Y esos departamentos son Olancho, Comayagua, Lempira y El Paraíso. ¿Por qué? Es también algo que podemos profundizar, si ustedes quieren, después a nivel de preguntas. ¿Por qué en estos departamentos hay mayor letalidad que en todo el país como promedio? Algo interesante es, con todos los casos reportados por SINAGER, no tenemos contagiados ni siquiera el 3% de la población total de Honduras. Eso significa que hay cerca de un 97% de personas susceptibles de ser contagiadas. Entonces, si tenemos esa masa de personas susceptibles de ser contagiadas y sabemos que alrededor de un 30% de personas que están contagiadas pero sin síntomas y que podrán estar diseminando la infección, la producción de la segunda oleada es prácticamente segura. Lo que no sabemos es cuándo. Habrá que ver qué pasa
cuando haya apertura del transporte interurbano, intraurbano completamente, a ver qué pasa, ¿verdad? Porque se supone que ese es un evento donde puede haber una diseminación masiva. Creo que por ahorita nos quedaríamos allí en estos datos que les trajimos. Lo que queremos enfatizar es cuál es nuestra situación. Seguimos subiendo en el número de casos totales. Ha disminuido el número de ingresos a hospitales. Eso puede estar relacionado porque se está dando tratamiento un poco más temprano a través de los centros de triaje, a través de las visitas en sus casas, en las brigadas. Eso puede ayudar. También internacionalmente se ha publicado que los países que tuvieron vacuna contra la tuberculosis, la BCG, reportan menos mortalidad y menos severidad de casos. Honduras es uno de esos países. Igual los países que han tenido utilización de la vacuna contra sarampión, paperas, rubiola, que también los países que han usado esto en números importantes. Hay varios estudios que se están haciendo en Australia, en Europa, algunos en Estados Unidos, que nos dicen que en esos países usualmente puede haber menor agresividad de la enfermedad y menor muerte. Honduras también aplica esa vacuna rutinariamente. Son aspectos que hay que tomar en cuenta. El hecho del tiempo que estuvimos en cuarentena. En la educación todos hemos tenido que adaptarnos al uso de la tecnología ante la imposibilidad de la presencialidad. El tema que vamos a discutir en las próximas preguntas es ¿cuándo será el momento de tener presencialidad? ¿Podrá ser completa? ¿Será parcial? Tendremos que reforzar la tecnología. Por lo pronto, mientras los casos estén aumentando, no es recomendable la presencialidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Palau, por tan importantes ilustraciones. Damos paso al máster Carlos Héctor Savío. Bueno, muy buenos días. Un honor estar participando en este conversatorio, sobre todo con la doctora Paló y luego con mi exalumno Mario Alas, a quien guardo mucho cariño y mucho respeto, un excelente alumno y el desempeño profesional que está teniendo lo avala. En el caso del sector educativo y especialmente el sector educativo privado, pues obviamente que para empezar, en las escuelas privadas habían ya algunas escuelas que ya estaban practicando el formato virtual como complemento a la educación presencial. Por lo tanto, a estas escuelas no les fue mayor problema adaptarse inmediatamente. Es más, hubo escuelas que ya el siguiente día se decretó la suspensión un jueves, ya el día lunes siguiente las escuelas ya estaban atendiendo a sus alumnos de manera virtual. Sin embargo, la atención no era la mejor porque se tenían estas plataformas como un complemento, pero no como sustituto completo de la educación presencial. Y de esa manera, pues, muchos padres de familia, incluido yo, pues, estábamos viendo que el servicio no era lo que se esperaba. Pero hubo escuelas, sobre todo allá en el interior y escuelas pequeñas, que tuvieron que correr a adquirir plataformas o algunas, aunque fueran las gratuitas, para poder continuar con el servicio, porque ante la consulta que me hicieron es, ¿y qué hacemos? No tiene dos opciones, o adquiere las licencias de una plataforma o cierre su centro, porque no puede estar cobrando por un servicio que no da. Un problema serio que se ha presentado, bueno, son varios, pero el primero es que la mora que se ha generado. Esta mora es altísima. Centros educativos que en algún momento reportaron mora de 70 y hasta un 80%. En promedio han dado por encima del 50%, en primer lugar. En segundo lugar, también se ha dado el problema de la cobertura para los alumnos, porque la señal de internet en el país
pues no se da en todo el país. Hay lugares, e incluso aquí en Tegucigalpa, ante la demanda, tanta gente conectada simultáneamente, pues la velocidad se reduce, se corta la señal. Yo ahorita mismo, antes de estar en este conversatorio, tenía una reunión con centros educativos privados de Islas de la Bahía y en 3 ocasiones se cortó la señal. Una de las participantes no pudo, de aquí de Tegucigalpa no pudo estar, una del Ministerio de Educación, porque no tenía señal de internet. Entonces, ese es un problema serio, concreto, y que justamente creo que Mario lo puede explicar mejor con los datos que ellos han obtenido de estas encuestas que hicieron con docentes y con padres de familia. Y el otro problema es que ante la masiva suspensión de empleados, sobre todo en empresa privada, o de pequeños empresarios que han visto cerradas sus empresas por las disposiciones del gobierno. Aquí entonces hay centros educativos que han tenido prácticamente deserción de alumnos, centros educativos que ya decidieron cerrar, oficialmente sede uno aquí en Tegucigalpa y otro en La Ceiba, porque dijeron que era insostenible la situación. El otro problema que se ha dado ante la alta morosidad y ante la deserción también, entonces hay colegios que han tenido que optar por hacer reducciones de personal, las suspensiones de personal. En principio comenzaron por suspender al personal no docente, personal de servicio, motoristas, etcétera. Y luego han tenido que ir haciendo suspensiones también de personal docente ante la baja de matrícula que han tenido. Y en el caso de las escuelas bilingües que están comenzando ahorita su año lectivo, pues la matrícula a inicios de agosto, yo hice un sondeo en 22 escuelas y la matrícula en relación con la del año pasado había descendido. El caso más favorable, que tenía un 88% de matrícula con respecto al año pasado. Pero el caso más grave eran de 2 escuelas, una de Tegucigalpa y otra de Juticalpa, que solo tenían un 25% de matrícula en relación a la del año pasado. A este momento, pues ya esos índices han ido, a medida que se acercaba el inicio de clases o escuelas que ya iniciaron clases, pues la matrícula ha subido a un promedio de un 70%. Sin embargo, hay una reducción con respecto al año anterior. Entonces, estos datos pues reflejan que la educación en general, la educación pública, ya sabemos, según el Ministerio de Educación y lo que nos reporta el Observatorio de la Pedagógica, dice el Ministerio que son 300,000 alumnos los que han quedado fuera porque no tienen cobertura por medios virtuales, entonces han recurrido a la radio, a la televisión, pero según la ASJ dice que son alrededor de 600,000 los alumnos del sistema público que han quedado por fuera. Entonces, eso en el caso del sector educativo privado, pues también. Y luego la imposibilidad de pagar las colegiaturas y la imposibilidad de los centros de poder obtener estos ingresos, y ante la falta de apoyo que hemos tenido del gobierno, porque se le solicitó allá el 21 de marzo, se le solicitó al gobierno que a través de Banprovi se diera alguna medida de alivio tanto a los centros educativos como a los padres de familia, pero eso no se ha dado hasta el día de hoy. Entonces, pues, la percepción nuestra es que la situación, primero, de cobertura se ha reducido, en segundo lugar, que la calidad también se ha reducido, y esto lo estamos viendo claramente, e incluso en otros países que han reportado que ellos prevén que sus sistemas educativos van a tener un retroceso. Por ejemplo, Gran Bretaña dice de entre 5 y 10 años, en Estados Unidos distritos escolares que tal vez llegaron al 60, 70, 80% del desarrollo de las asignaturas en el pasado año que Profesor,
Carlos Héctor, no se le escucha. Bueno, entonces decía que al final, pues, lo que prevemos es que haya una fuga de alumnos de las escuelas privadas al sector público que pudieran dar entre un 20 a un 30%. Vamos a esperar los datos de matrícula consolidada para ahora finales de agosto, principios de septiembre, en el caso del sistema anglosajón, y veremos entonces para el próximo año, primero en noviembre, cómo anduvo, si el número de alumnos que oficialmente matriculados en el sistema SACE, habían 301,000 y fracción de alumnos matriculados en el sector educativo privado. Veremos los datos a finales del año, cuántos alumnos finalmente terminan su año lectivo. Esto es, en principio, lo que puedo comentar con respecto a esta pregunta. Muchísimas gracias, profesor Carlos Héctor Sabión. Damos paso a escuchar al doctor Mario Alas Solís. Muy buenos días, es un honor estar en este evento con los colegas y ha sido un gusto escuchar a la doctora Palau y al profesor Sabión, mi estimado profesor, mi admiración y respeto siempre. Si pudieran poner la presentación que envié. Perfecto. Bien, en primer lugar, ustedes saben que el observatorio ha venido desarrollando una serie de estudios, primero con docentes, luego con padres de familia y actualmente con estudiantes, para tener información más o menos actualizada sobre lo que viene ocurriendo. En general, el enfoque que hemos tratado de darle es que esta crisis de salud, pese a los tristes datos que nos dio la doctora Palau, puede ser una oportunidad de mejora para el sistema educativo. Obvio, una oportunidad de mejora si a nivel de gobierno central se toman las medidas correspondientes. Siguiente. Bueno, digamos que todos los sistemas educativos del mundo fueron sorprendidos cuando el 11 de marzo se declaró la pandemia. Y todos tuvieron que cerrar los centros educativos y trasladar las actividades a los hogares de los alumnos. Pero el esfuerzo que cada país ha tenido que hacer está directamente relacionado, como dirían en matemáticas, hay una correlación con las condiciones previas antes del inicio de la crisis. De manera que los países que ya teníamos un sistema educativo en crisis por sus indicadores básicos, tendríamos que hacer esfuerzos mucho mayores para poder sostener los procesos con cierta calidad y cierta cobertura. Si vemos la siguiente pantalla, ahí nos aparecen 4 indicadores claves. Vean, ya en el 2019, si hablamos de menores entre 3 y 17 años, teníamos 900,000 fuera del sistema educativo. Si pasamos la edad, perdón, a 5 o 6 años, pues se nos reducen a cerca de 700,000. Siempre la cantidad ya era muy, muy alta, ¿sí? Teníamos cerca de 2 millones dentro del sistema y 900,000 fuera. Que repito, puede reducirse si en lugar de 3 años, considerando el nivel de prebásica completo, pasamos a 5 o 6 años, entonces se reduce un poco a 700,000 aproximadamente. Pero siempre son cientos de miles de menores fuera del sistema educativo. Un segundo punto es el aprendizaje. Todos sabemos que los centros educativos existen, fueron creados y los profesores nos pagan porque nuestros estudiantes aprendan. Pues bien, los niveles de aprendizaje en Honduras ya eran críticos y especialmente en matemáticas, por cierto, ya que hablamos entre colegas, es el área donde peor salimos evaluados. En los resultados que PISA publicó por la evaluación PISA-D de fines de 2017 y que se publicó el informe en el 2018, nos dicen que para un estudiante de 15 años en Honduras, muestra en promedio un atraso de 2 años respecto a sus correspondientes de Costa Rica. 3 sube un año más respecto a los de Chile. Esto nos dice, para un estudiante de 9º grado, 15 años, de Honduras, tiene el dominio en matemáticas, lengua materna y ciencias al de uno de 7º de Costa Rica o 6º grado de Chile. Vean que eso es realmente crítico, es realmente muy fuerte ese dato. En tercer lugar,
y esto ya tiene que ver con la sociedad en general, pero que por supuesto afecta a las oportunidades educativas. Recordemos que Honduras es uno de los países con las mayores tasas de pobreza de toda América Latina, según datos del Banco Mundial para el 2019. Más de la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza y un 17.2 en extrema pobreza. Pensemos entonces cómo le pedimos a ese 17.2 en extrema pobreza que se conecte al internet o que pague televisión por cable. Realmente estaríamos pidiendo cosas imposibles. Y un cuarto punto, muy crítico en este contexto, y aquí es donde las escuelas privadas marcan una diferencia sustancial: los materiales educativos. El sistema público siempre ha carecido, a través de toda su historia, de suficientes libros de texto o de guías de estudio, cuadernos de trabajo para los estudiantes. Nunca se ha tenido libros de texto así individuales para que todos los niños tengan su libro de cada espacio curricular, cuadernos de trabajo. Eso nunca se ha logrado tener en el sistema público, y obvio que eso hace una diferencia fundamental en el desempeño de los muchachos cuando los comparamos con los centros privados. Bueno, esto es lo crítico que ya estaba el sistema educativo. Y luego, si hablamos de que todos los sistemas a nivel mundial, ante la imposibilidad de desarrollar los cursos en forma presencial, han tenido que pasar a utilizar formas no presenciales como el uso del internet, televisión, incluso hasta radio. Si vemos la siguiente pantalla, resulta que en Honduras tenemos la más baja conectividad de la región. Para el 2019 nosotros teníamos incluso una décima abajo de Nicaragua, cual nos dice, y no digamos de Costa Rica o Panamá, que es muy, muy por debajo. Vean, estos no son datos del observatorio, sino que son datos del INE, que es quien puede dar datos nacionales con muestra representativa, ¿verdad? Que pueden generalizarse a la población. Siempre son estadísticos, no son parámetros, pero con un nivel de confianza aceptable. La computadora en casa, ahí por el 14% de las familias tienen una computadora en casa. El otro resto, 80 y pico %, no tienen ese dispositivo, que ahora es casi indispensable para ver videos, para elaborar tareas, para enviar, etcétera, etcétera. Internet fijo en casa, no llegamos ni al 20%. Internet permanente en el teléfono móvil, vean que apenas es un 3.3% de los que acceden por internet, porque solo es un 9% de los abonados al sistema de telefonía móvil quienes tienen plan. El resto es por recarga, que es los que van abajo. Internet eventual por prepago, cerca de un 30%. Y, perdón, hondureños sin servicio de internet, más del 60% de la población. Vean, si más del 60% de la población no accede a internet, datos del 2019 INE, nos está diciendo que por esa vía el sistema educativo no puede mantenerse activo. Necesitamos utilizar otras vías también. Si vemos la siguiente y última pantalla para esta primera pregunta, vean, uno reconoce el esfuerzo de los profesores que van a las direcciones departamentales o envían a las direcciones departamentales clases grabadas para que se pasen por la televisión local. Es un gran esfuerzo de los docentes y de la misma Secretaría de Educación de conseguir que los canales locales estén pasando una hora diaria por lo menos de clases. Pero vean que más del 40% de la población hondureña, igual INE 2019, no tiene acceso a televisión por cable. Y si miran la siguiente, queda ahí por un... perdón, siempre en la anterior, pero en la fila siguiente. Televisión sin servicio de cable o análogos, 16%. Sin televisión, radio o grabadora, oigan, esto parece un dato del siglo XIX, que no tiene televisión, solo radio grabadora, 12%. Y sin televisión, ni radio ni grabadora, la última fila, 13%. Bueno, ¿qué nos dice eso? Que el acceso a los medios de comunicación por la población hondureña y por la extrema pobreza que hay es bien limitado. Y entonces tenemos el problema de cómo mantener activo el sistema. Y en esto hay que reconocerlo. Los docentes y la Secretaría de Educación han hecho grandes esfuerzos y el sistema está activo. Activo, pero con muchas limitaciones
Y aquí si vemos ya la última pantalla, el problema de cómo está funcionando. Se ha logrado mantener activa una parte de los educandos. Hay diferencias en datos. Según los datos oficiales de la Secretaría de Educación de hace como 10 días, en una presentación, planteaban que, según los registros de ellos, se han perdido 310,000 estudiantes de la matrícula inicial de febrero. Según estimaciones del Observatorio ASJ y otros, pensamos que eso es mucho mayor, que andará por los 600,000. Pero eso depende de cómo se mide. Si con solo que se haya contactado alguna vez en abril ya se considera activo, bueno, la cantidad es menor. Pero, ojo, en esta tablita, en este gráfico podemos ver que estamos comparando cómo se valora el aprendizaje. El dato global, vean, de una muestra que ya de por sí, porque esta sí es muestra del observatorio, es una muestra con sesgo. Porque obviamente los padres de familia que nos contestaron, fueron cerca de 73,000, son padres de familia que tienen acceso al Internet. Los padres de las áreas rurales donde no tienen acceso a Internet no nos contestaron. Ya la muestra tiene un sesgo. Pero aún con ese sesgo, vean que los padres de familia en las barritas de la izquierda, con computadora y servicio de Internet fijo en casa, que son una minoría, aún ellos, solo el 28% dice que están aprendiendo igual que en la escuela. Y casi un 10% dicen que no están aprendiendo nada. Y por supuesto, si nos vamos al lado derecho de la gráfica, para los padres de familia que solo acceden por recargas, vean que los porcentajes entonces ya cambian. Incluso son un poco más los que creen que sus hijos no están aprendiendo nada y los que creen que están aprendiendo igual es apenas el 17%. En general, de todos los padres de familia de la muestra, que repito, tienen un sesgo favorable para quienes se conectan a Internet, el 57% planteó que están aprendiendo poco y un 10% general de toda la muestra planteó que no se está aprendiendo nada. Esto nos dice que se está logrando mantener activo el sistema, pero que se necesitan esfuerzos adicionales para lograr que cumpla su cometido. Porque los sistemas educativos existen para que los muchachos aprendan. Si no, no tiene sentido. Bien, esta sería mi primera participación y la más larga. Las otras serán más breves. Gracias. Doctor Mario Alas, gracias por tan importante aporte a la reflexión sobre este tema que nos ocupa el día de hoy. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué alternativas posibles visualiza para un desarrollo de la actividad educativa en la normalidad, que sin duda para todos será una nueva normalidad? Doctora Palau tiene la palabra. Muchas gracias. Vamos a continuar compartiendo la pantalla. Me dicen si logran ver la presentación. Sí, la vemos. Sí, ok, muy bien. Entonces, según los datos de OMS y UNESCO, hay más de 1.500 millones de estudiantes en el mundo que tuvieron que dejar clases presenciales. Y esto no es uniforme en todo el mundo. Por supuesto, en los países donde la pandemia fue más agresiva, España, Italia, ahora Estados Unidos, Brasil, y dependiendo de las decisiones que tomaron las autoridades de esos países, también en algunos lugares fue un 100%, en otros menos, según la agresividad de la pandemia. Pero 1.5 billones de estudiantes en todo el mundo están en esta situación. También se ha visto aumentada la dependencia de la tecnología, tal como nos decía en este momento el profesor Solís, que eso es cierto, y esto ha aumentado las brechas entre los que tienen acceso a la tecnología y los que no. Y vamos a ver un poquito más eso de las brechas en esta misma diapositiva. Nos hemos visto forzados, no es porque hayamos querido avanzar en la enseñanza en línea, y estuve revisando algunos estudios hechos por la OMS, por el CDC de Estados Unidos y por algunos docentes universitarios en España, en Italia,
que nos dicen que la mayor resistencia a la enseñanza en línea es de parte de los docentes, de nosotros los docentes, ¿verdad? Y no tanto de los estudiantes, porque tal vez no tenemos todo el expertise en tecnología como lo tienen la gente joven, los estudiantes. Se han profundizado las brechas entre los que tienen el acceso a la tecnología y los que no lo tienen, ¿verdad? ¿Cuáles son las brechas más importantes en el mundo digital? La de acceso, o sea, ¿tengo o no tengo computadora? Y por tanto, si no tengo computadora, si no tengo acceso a televisión por cable en nuestro país, como dijo el doctor Solís hace un momento, o sea, si no tenemos, si estamos en extrema pobreza, ¿cómo vamos a tener acceso a computadora y a televisión por cable? La otra brecha es la de uso, porque podemos tener un problema, inclusive, aunque tengamos la computadora, no la sabemos usar. O aunque tengamos el internet, no sabemos usar las nuevas plataformas. Y el uso de las competencias que tengamos, ¿verdad? Sobre esto. O sea, ¿qué tanto yo puedo usar internet básico o puedo usar programas básicos, pero no sé usar los programas más avanzados que podrán ser necesarios en la enseñanza mientras no podamos tener una presencialidad completa? Y entonces no queda más remedio que adaptarse a la nueva normalidad, que seguramente a corto plazo no podrá ser totalmente presencial. Y esto es algo que tenemos que aceptarlo, pues, es una realidad. Y tenemos que pensar en riesgo-beneficio. Por ejemplo, tanto OMS como CDC dicen, la reapertura total o parcial del sector educación deberá basarse en evaluar los riesgos educativos y de salud ante la posibilidad de un rebrote de casos, que vimos que en Honduras esto es bastante alto, ¿verdad? Porque tenemos más de un 95% de población total susceptible, y si nos vamos a ir solo a la población urbana, hay 3.5 millones de hondureños en las áreas urbanas. Ahí el porcentaje de susceptibles es menor del 95, es 85 aproximadamente. ¿Por qué? Porque ahí hay más gente que se ha contagiado, pero existe la posibilidad de los rebrotes, es real, lo que no sabemos es cuándo. Entonces la siguiente pregunta es, si sabemos que va a haber rebrote de casos, ¿tienen los gobiernos en sus sistemas de salud y educación pública la capacidad de proteger a los más vulnerables en caso de rebote? Las escuelas públicas de los lugares más pobres de Honduras, cuando abran, ¿tiene el gobierno, tanto en el sector salud o el de educación, la posibilidad de hacer lo necesario para proteger a la población? Y entonces se menciona que mientras las curvas epidemiológicas van en ascenso, no es recomendable reiniciar las clases presenciales. Y se debería idealmente incentivar la actividad académica virtual tanto como sea posible, mientras no haya un descenso en el número de contagios. Me quedaría aquí en este momento con esta pregunta. Luego las otras diapositivas son para el resto de las preguntas, pero aquí el tema es, tenemos que estar conscientes de la realidad del país que tenemos, y no es fácil, realmente no es fácil. Con nuestros números de pobreza extrema, de acceso a una computadora, a televisión por cable, a internet, y si lo tenemos, lo sabemos usar la tecnología que se va a necesitar o no. La verdad, tendremos que ser muy creativos para lograr que la mayoría de población que no está en los centros privados, sino en los públicos, pueda tener acceso a la educación. De lo contrario, las brechas, las desigualdades en el país se profundizarán. Entonces tenemos que buscar la manera de hacer llegar la educación a la mayoría de la población en estas circunstancias, pensando que la normalidad no va a ser igual a la que teníamos antes de la pandemia, que habrá una nueva normalidad en donde probablemente tendremos parte presencial, parte en línea, y tendremos que adaptarnos a eso y buscar la manera de que la educación llegue a quienes no tienen acceso a todos estos recursos. Gracias. Doctora Palau, muchas gracias. Escuchemos al máster Carlos Héctor Sabillo.
Bien, siguiendo en la línea de la doctora Paló, ¿qué alternativas posibles hay? Pues, en principio, la única alternativa que tenemos en este momento es continuar en línea, para los que desafortunadamente no toda la población está en capacidad para ello. Eso es lo lamentable de esto. Esta pandemia vino a desnudar completamente, no solo el sistema de salud, sino que también, o de sanitario, sino que también el sistema educativo. Por eso, en la federación, cuando nos piden consejo los afiliados, le decimos, mire, usted planifique el año lectivo, que lo tiene que continuar de manera virtual, como le llaman, que allí voy a hacer un par de aclaraciones. Lo que dijo la doctora Paló, que en el sentido de que los maestros son los que tienen mayor reticencia, a pesar de que son los que están dando la cara para que el sistema educativo no caiga. En una de las reuniones que tuvimos en las mesas sectoriales de educación, allí con la participación de todas las universidades y técnicos especialistas, etcétera, llegamos a la conclusión: ¿qué prioridades tendríamos que atender en este momento de la pandemia? Y la primera prioridad que llegamos a la conclusión es que era la capacitación docente. Capacitación docente en el uso de las tecnologías para poder continuar dando el servicio a los estudiantes. Pero también allí salió a relucir el problema de la baja cobertura, el problema que el Internet, como lo mostró el doctor Alas, el hecho de que no toda la población tiene computadora, que no tiene teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces aquí por eso se hizo otra recomendación, de que rescatemos a Hondutel y que Hondutel sea el ente proveedor de Internet educativa en todo el país. Que sí se puede, lo que pasa es que no se puede a corto plazo, hacerlo ya no se puede, pero a mediano, para el otro año, sí el gobierno toma la decisión de rescatar a Hondutel y de aportarle los fondos, porque en la factura que nosotros pagamos de Internet y de cable y todo eso, allí hay un porcentaje de un 1% para un fondo de desarrollo de las tecnologías de la comunicación, que en el presupuesto de este año asciende a 625 millones de lempiras. Lo que pasa es que ese fondo el gobierno nunca lo ha usado para eso, sino que lo ha tomado ese dinero para sufragar otros gastos. Y otras prioridades que se definieron allí era salvar el primer grado, porque si salvamos el primer grado vamos a estar evitando que estos niños que no completen el primer grado son posibles desertores del sistema educativo en su mayoría. Y la otra que definimos allí también era salvar el último grado de secundaria, porque si se salva el último grado de secundaria, las universidades públicas y privadas tendrán entonces elemento fresco para el próximo año. Pero por el otro lado, ¿cuándo vamos a volver presencial? Con lo que nos está indicando la doctora Paló, el índice de contagios, si volvemos a las clases presenciales, se va a volver exponencial, porque ya sabemos que los niños no va a ser muy difícil, y todos los que nos están viendo y oyendo, que son maestros, sabemos cuán difícil es controlar que un niño pequeño, que ya me imagino y oigo a todo, y yo mismo como director allí diciéndole, no se quite la mascarilla, póngase bien la mascarilla, mire que haga aquí, que haga allá. Eso va a ser prácticamente una misión imposible. Por lo tanto, volver a clases presenciales es un altísimo riesgo el que se correría. Y ahorita que estamos viendo en Estados Unidos, el presidente ordenando que quiere que los alumnos estén en presencial. En España también diciendo que se tiene que volver presencial. Ya veremos ahora en septiembre que estos países regresen a las clases presenciales, cómo les va. Y ahorita estoy viendo, por ejemplo, en un diario español, Sanidad notifica 9.779 nuevos contagios en un día. O sea, en España parece que está habiendo un rebrote.
Entonces, nosotros, esta situación, por lo que estamos viendo en otros países, no la debemos repetir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues prepararnos para continuar de esta manera como lo hemos venido haciendo. Las escuelas bilingües que empezaron clase ahorita aprendieron la lección y todas ellas han hecho inversiones en tecnología. Una escuela de Tegucigalpa había hecho números de cuánto le costaría tomar medidas de bioseguridad para regresar a clases presenciales. Le salían más de 8 millones de lempiras, una escuela de más de 1,000 alumnos. Es una inversión altísima. Cuando me comentaron esto, ¿cuál fue mi reacción? Decirle, en vez de invertir en eso, mejor inviertan en tecnología. Entonces, esta escuela les dio una computadora a cada alumno. ¿Por qué? Ese es el otro problema, como lo comentaba el doctor Alas. Con tan pocas computadoras por hogar, una computadora a veces compartiéndola el papá, la mamá y tal vez 2 o 3 niños también, imposible que haya una atención adecuada en ese hogar. Entonces, esta escuela decidió que cada alumno va a tener su propia Chromebook, que son unas computadoras más pequeñas, para que no haya problema de equipo. Otra escuela hizo lo mismo también. Y luego contrataron plataformas muy robustas que permiten muchas aplicaciones y lo estamos notando. Mis hijos, por ejemplo, en la escuela que ahora están atendiendo clases de 8 a 2:30 todos los días y se ve mejores resultados en ese aspecto. Claro, ese es un grupo muy privilegiado que puede tener eso, lamentablemente, allá afuera. Y aquí en la ciudad también. Tengo el audio de una mamá insultando a una maestra porque le estaba mandando tareas a sus hijos, ¿verdad? Y comprendo, porque dijo, yo tengo otros 3 hijos y yo no tengo para comer, ¿cómo voy a estar comprando recargas? Que es la situación que se está viviendo en este momento. Maestro Carlos Héctor Savillón, muchas gracias. Realmente no nos equivocamos al traer este tema a estas mesas de reflexión, donde nos encontramos más de 600 profesores de matemáticos reunidos, autoridades del sistema educativo, y estas perspectivas que están basadas en la ciencia, bajo estudios científicos y desde la mirada reflexiva de expertos como ustedes, realmente vale la pena escucharlos. Le damos la palabra al doctor Mario Alas para que aborde esta segunda interrogante. Bien, voy a coincidir y agregar un par de ideas a lo que ya la doctora Palau y el profesor Savillón nos han planteado. Si pudiéramos ver las imágenes del Power, perfecto. Bien, en el observatorio, la primera idea que tratamos de destacar en cada informe que hemos venido presentando es que como Honduras presenta unas desigualdades sociales muy marcadas, el coeficiente Gini es el más alto de América Latina, mayores desigualdades. Entonces no puede haber una solución única. Creo que el profesor Savillón nos ilustró bien. Nosotros en Honduras tenemos ciertas escuelas bilingües, yo le llamo bilingües de élite, cuyos graduados de bachillerato pueden hacer examen en cualquier universidad internacional, Estados Unidos o cualquier lado, y se ganan el ingreso sin ningún problema. Es decir, han tenido acceso a una educación de calidad competitiva a nivel internacional. Pero tenemos en el otro extremo, lamentablemente, centros educativos carenciados de todo tipo de recursos. Entonces, en una sociedad tan desigual, tienen que desarrollarse estrategias diferentes, hay que buscar alternativas diferentes. Y comentábamos hace unos minutos que la Secretaría de Educación, en una presentación de hace unos 10 días, reconocía que de febrero hasta agosto, la matrícula inicial ha perdido 310,000 estudiantes. Nosotros consideramos que es mayor, depende de cómo se mide, ¿sí? Si el contacto con el cual lo miden es en agosto o fue en marzo o en abril, pero en todo caso, aunque fuesen 310,000, es una cantidad enorme de niños fuera del sistema, muchos de los cuales no van a regresar ya ni siquiera el otro año. Entonces, esta es una situación de emergencia nacional para el sistema educativo. Y
Por eso planteamos que las estrategias tienen que ser diferenciadas. Si vemos la otra pantalla. Las primeras dos, digamos que son las que se pueden tomar a nivel de decisiones, digamos, más accesibles. Y tienen que mejorarse las condiciones de conectividad familiar y regional. Hay que buscar la forma. Ya el decreto 60-2020 del Congreso Nacional planteó en su artículo 2 la obligatoriedad de las empresas que sirven Internet para dar este servicio gratuito para las actividades educativas por medio de cierto link de la Secretaría de Educación. Hasta donde yo sé, eso ha quedado ahí, se publicó y esta es la hora que no se ha puesto en vigencia. Entonces, se necesita conectar, se necesita mejorar la conectividad. ¿Sí? Y eso además tiene que ir acompañado de una diversificación de estrategias de llegada. La televisión se pueden buscar formas más sistemáticas porque aunque reconocemos que 1 hora diaria de parte de los canales locales ya es un esfuerzo, si lo pensamos, nos decía el profesor Savión, hay escuelas bilingües que están ya con su jornada de 7 a 2 de la tarde, continuos en la computadora, sus horas clase normales, con todo planificado, actividades interactivas. Entonces, vean, ahí sí se está desarrollando una actividad educativa realmente de calidad. Pero si luego nos vamos a que otros niños en 1 hora diaria les sirven un programa de televisión, al cual no todos tienen acceso, por supuesto, porque es televisión de cable local. Pero además en 1 hora, ¿qué le pueden condensar en 1 hora diaria de clases? Entonces, vean que se necesita diversificar esas estrategias y el apoyo de recursos impresos. En esto se discute mucho porque todos coincidimos en que mejorar la conectividad es una necesidad. Y además, es una oportunidad para que una población mayor de los hondureños tenga acceso a Internet y tenga acceso a las competencias tecnológicas que son indispensables en el mundo laboral del siglo XXI. Pero sabemos que hay grandes regiones del país, en las zonas rurales, donde no hay señal de Internet, donde los niños es imposible que tengan un teléfono inteligente y no digamos computadora. Recuerden que el 20% de las escuelas del país no tienen ni siquiera servicio de agua y 30 y pico % no tienen servicio de electricidad. Entonces, a esos grupos hay que pensar en recursos impresos. Se han estado distribuyendo, pero todavía no en las cantidades necesarias ni con la sistematicidad necesaria. Un segundo punto es que, y en esto con todo el respeto para la doctora Palau, nosotros lo que planteamos es que cuando las autoridades sanitarias, según los municipios, lo consideren apropiado, se trate de consensuar autoridades de salud en primer lugar, porque son los que tienen la decisión realmente, autoridades de educación y sociedad civil, corporaciones municipales, para ver si en algunos municipios es factible, por lo menos en los de la región 1 que señala SINAGER, si es factible hacer un retorno semipresencial, ¿sí? De un día van 1 grado, otro día otro grado, dividirlos en grupos pequeños, etcétera, con ciertas medidas sanitarias. Es una posibilidad para esos sectores tan rurales donde no va a llegar el Internet a corto plazo, los materiales impresos no llegan todavía y los niños realmente están desconectados de la actividad educativa. Ahora, para lograr ello, lo que hemos señalado en el 1 y 2, en otros países el acceso libre de cargos a Internet para estudiantes y docentes se ha implementado ya. Eso es algo que en muchos países ya se implementó. Aquí ya tenemos el decreto. No tengo aquí a la mano la fecha del decreto, pero vean, sí es el 16 de julio. El 16 de julio, ya pasó 1 mes y no vemos todavía que eso se esté implementando. Y lo otro, lo que señaló el profesor Savión, en las escuelas bilingües de élite, pues se les ha dado una computadora pequeña con ciertas características para que los niños puedan estar recibiendo clases y tengan esa actividad interactiva. El proceso educativo es interactivo, no es cuestión de que solo miro un programa de televisión o escucho 1 hora de radio y ya aprendí. Se necesita esa interacción. Entonces, en otros países, y no estamos hablando de países europeos, acá en el país vecino de El Salvador se distribuyeron una cantidad de miles de computadorcitas pequeñas para los docentes. No le dieron a todos los docentes, pero le dieron a parte del personal docente.
porque esta actividad educativa que va a mantenerse virtual por un buen tiempo, es difícil hacerla desde un teléfono, ¿sí? Difícil. Entonces se necesita realmente que los docentes tengan computadora, que los niños tengan acceso a algún aparato. Entonces, estas soluciones tienen que considerar diversos escenarios y buscar soluciones para lograr llegar y lograr mantener la actividad educativa, no solo activa, que eso se está logrando para la mayoría de los estudiantes, sino con ciertos requisitos de calidad. Yo creo que aquí hay que recordar lo que nos citó el profesor Savión. Escuelas en las cuales afortunadamente ya son capaces de abrir su jornada a las 7, 8 de la mañana y mantener activo hasta un horario completo, 2, 3 de la tarde, con actividades de todo tipo. Por supuesto, no se trata solo de oír discursos, pero es un proceso interactivo. Eso sería, digamos, la aspiración, el sueño de acercarse a ello desde la educación pública. Lamentablemente, esto ya son decisiones del nivel de gobierno central, no son decisiones de Secretaría de Educación. En El Salvador, Costa Rica, Argentina, donde se han tomado todas estas decisiones, son decisiones de gobierno central ya, porque son fondos adicionales para poder impulsar la actividad educativa. Me quedo hasta ahí. Doctor Mario, muchas gracias. En aras del tiempo vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos positivos y favorables podría resaltar de la incidencia de pandemia en el sistema educativo? Damos la palabra a la doctora Palau. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla para ver el tema. Bueno, en cuanto a la pregunta y tratando de analizar la situación, que me parece que ha sido abordada muy bien por el doctor Ala Solís, por el magíster Savillón, hablando de la reapertura total o parcial. En la reapertura total o parcial del sector educación debe basarse, como habíamos hablado, si hay o no el rebrote de casos, la capacidad de los gobiernos de proteger a su población, pero aquí vamos a compartir algunos datos. Casi todo el mundo está de acuerdo en que aquí no va a poder haber una presencialidad de 100%, que tendrá que ser escalonada, que tendrá que ser parcial. Si se va a dar algo de la presencialidad, tendremos que tener en cuenta las siguientes situaciones. Habrá que mantener la distancia de más de 1.5 metros entre estudiantes en las clases, de manera que los asientos de los estudiantes tendrán que estar respetando esa distancia. Eso significa más espacio, que no todas las escuelas, pues no todas las universidades lo van a poder tener. Disponer de suficientes lugares con agua y jabón, donde personal docente, administrativo y estudiantes se puedan lavar las manos frecuentemente. Imagínense en las escuelas que están superpobladas de niños, que sabemos que no siempre hay acceso al agua a las 24 horas. Lo ideal es jabón líquido, porque en el jabón sólido puede aumentar la contaminación. Y si no hay esto, pues tanto la OMS como el CDC le dicen, por lo menos asegúrese de que tenga gel de alcohol al 70% en cantidad suficiente para la limpieza de manos. El uso de mascarillas mandatorio ahora. Evitar los eventos con aglomeraciones como graduaciones, como congresos en donde las personas estén muy cerca una de la otra. Todo esto habría que evitarlo. Incluso las actividades deportivas, ellos dicen no es que no va a haber, pero tendrían que darse siguiendo toda esta normativa. Limpieza y, no asistir a la universidad si el alumno o el docente se encuentra enfermo o ha estado en contacto cercano con casos confirmados. Y aquí ellos recomiendan que el personal administrativo, las autoridades de los centros educativos sean un poco más laxos en cuanto a la aceptación de por qué no llegó un estudiante o por qué no llegó un docente. Inclusive ellos hablan de capacitar al personal en varias tareas
para tener como quién puede cubrir a la persona que se enfermó, ¿verdad? Y en el caso de los estudiantes, pues aceptar cuando el estudiante se enferma, o incluso ellos hablan cuando al estudiante le va a tocar atender a alguien enfermo en su casa. La limpieza y desinfección de las superficies de uso común dentro de la escuela o la universidad o el colegio. El uso del transporte que utilice esa universidad, esa escuela, ese colegio, debe de seguir las directrices gubernamentales, o sea, no más de 20 personas en un bus, digamos, o qué espacio, solo una persona por asiento, con mascarilla, con acceso al gel de alcohol. Todo esto era, y eso significa inversión en los lugares privados y en los lugares públicos, pues para el gobierno tendrá que ver de qué manera resuelve esta situación. Tal vez haciendo las cosas de manera escalonada según las zonas de SINAGER, según la mortalidad que hay en esa población, según el número de casos, ¿verdad?, que se van detectando. Y para eso es fundamental que el país pudiera tener el número adecuado de pruebas de laboratorio, pero todos sabemos, se dejaron arruinar 250,000 pruebas, el número de pruebas que se están haciendo por día disminuyó. Eso tendría que resolverse. Está la propuesta de hacer pruebas antigénicas que son más rápidas, más baratas, pero tenemos que saber qué tanto ha penetrado el virus en X o Y población para saber la presencialidad y el nivel de presencialidad que podría haber en esa población. Elaborar material informativo sobre COVID y tenerlo disponible para todos. Se habla, por ejemplo, de tener información que pueda estar como panfletos o que pudiera estar como trifolios o colocar como pancartas con información sobre COVID. Inclusive se menciona que recomiendan que en cada centro educativo exista una enfermera y si es posible un médico que pudiera atender a la población que se enferma dentro de ese centro educativo. Y planes especiales a distancia o mixto para personal y alumnos en riesgo. Si tiene docentes o personal administrativo el centro educativo con más de 60 años, que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen enfermedades pulmonares crónicas, estas son personas de mayor riesgo. Y también en los lugares, escuelas con kinder o pre-kinder o niños muy pequeños en donde la posibilidad más bien en este caso. Entonces, ahí todo eso tendrá que tomarse muy en cuenta. Y consideramos que en Honduras, tal como ha dicho el doctor Ala Solís, el magíster Savillón, hay tanta desigualdad que no se va a poder manejar igual en todo el país, pero lo mínimo tendría que ser que el gobierno velara vía Hondutel o vía darle computadoras a las escuelas, a los docentes, ver de qué manera se logra dar acceso a la educación a los centros educativos que están en los lugares de mayor pobreza, ¿verdad?, o con menor acceso a la tecnología, porque es la obligación del Estado, ¿verdad?, asegurar el acceso a la educación de toda la población. Creo que por esta pregunta me quedo hasta aquí, en este momento. Muchas gracias, doctora Palau. Siguen la palabra el magíster Carlos Héctor Savillón. Ok, mire, es que hacer inversiones en bioseguridad y con todas las recomendaciones que la doctora Palau nos estaba explicando, es un montón de plata. Nosotros hemos hecho un cálculo allí bastante aproximado. El gobierno parece que ya hizo algunos números y para que volviéramos a clases presenciales, el gobierno calcula de entre 4,000 y 5,000 millones de lempiras para poder equipar a las escuelas con gel, con mascarillas, etcétera, etcétera. En las escuelas privadas también hemos hecho números y ya les contaba el caso de una escuela que le andaban como en 8 millones de lempiras. Otra hizo un estudio solo en mascarillas, era alrededor de 2 millones de lempiras, una escuela mediana de 600 alumnos. Entonces, las inversiones que hay que hacer para medidas de bioseguridad, para regresar a clases presenciales son muy altas.
Por eso, en mi opinión personal, es que mejor invirtamos en tecnología, mejor invirtamos ese dinero en comprar computadoras para los maestros. En la mesa esta hablábamos, por ejemplo, que esto sería a mediano plazo, que hubiera un servidor en cada municipio y que ese servidor pudiera conectar a las escuelas del municipio, de tal manera que los maestros ir a la escuela con computadora desde la escuela atender a sus alumnos, obviamente mejorando la cobertura. Las escuelas privadas, por ejemplo, ahorita le estamos haciendo una solicitud a SINAGER en el sentido de que mejor los maestros vayan a las escuelas, utilicen el equipo de la escuela y utilicen la plataforma de la escuela y que de allí atiendan a los alumnos. Por el problema que mencioné al inicio, maestros que no tienen computadora, maestros que donde viven no hay señal de internet. Entonces, de esa manera podríamos asegurarnos una mejor atención. Y lo que dijo el doctor Alas, esto no es una solución única, hay que buscarle para cada caso y para todas las circunstancias que se están dando. Por eso yo desde marzo, cuando tuvimos contacto con nuestros afiliados, yo les dije la regla de oro que tenemos que seguir todos en esto es la flexibilidad. Ser flexibles, acomodarnos a las situaciones que pueda tener a un alumno, un maestro y todo ello, porque si no somos flexibles, si queremos ser inflexibles en nuestra posición, vamos a causar más daño que beneficio. ¿Qué recomendaciones daría? Primero, sigamos y equipémonos, capacitémonos de la mejor manera en este medio, porque la virtualidad en educación llegó para quedarse. Es la primera. La segunda, que ahorita lo que estamos haciendo, y cito las palabras del doctor Mario Lanza, vicerrector de la Universidad José Cecilio del Valle, lo que estamos haciendo ahorita es haciendo virtual o presencial. En otras palabras, lo que estamos haciendo nosotros ahorita, estamos en vivo, conectados a través de una plataforma y todo el mundo ha entrado y nos está escuchando en diferentes lugares del país. Esto es virtualizar lo presencial. Pero está la otra que es la educación virtual como tal, que es armar un curso con todos los elementos que le voy a poner, subirlo a la nube y que la persona se conecte donde quiera, como pueda y a la hora que quiera, porque allí va a estar el contenido completo del curso. Para eso hay que prepararse también y eso muy pocas personas en el mundo lo saben hacer. Y eso es lo que nosotros en Honduras tenemos que hacerlo. Por eso, una recomendación, por ejemplo, a la Universidad Pedagógica Nacional, es que hay que preparar a los estudiantes que tiene ahorita y que van a ser los futuros graduados ya en el uso de medios virtuales. Porque todos estos, yo mismo, pues yo no soy ningún ducho, yo estoy aprendiendo ahorita cómo usar estas tecnologías. Nadie me lo enseñó, ha sido la práctica la que me ha obligado a hacerlo. Pero ya en el plan de estudio de todas las carreras, de todas las universidades y en el caso de la pedagógica especialmente, debe preparar a sus alumnos en el uso de la tecnología para impartir clases. No solamente es el data show y todas las cosas, no, es cómo hacer la enseñanza más interactiva, más completa. Y esa pedagogía virtual que ha surgido con esta pandemia, pues hay que desarrollarla y hay que preparar a nuestros estudiantes y a nuestros futuros maestros y a los que ya están en servicio. La primera necesidad que se tiene como país es capacitar a estos maestros en el uso de la tecnología para salir adelante con este problema. Gracias. Muchas gracias, Magíster Savillón. Tiene el turno de la palabra el doctor Mario Alas. Bien, bueno, en este caso coincido plenamente con la doctora Palau y el profesor Savillón. Creo que el énfasis debe de estar en la inversión para mejorar la conectividad. Realmente, por ahí vale la pena invertir, tanto en crear las condiciones para que el Internet llegue sin cargo a profesores y estudiantes, como en políticas para proveer los aparatos que se requieren para conectarse a esta actividad, porque esto no va a ser un
un problema de 2 meses más, de 3 meses más. Es decir, si uno lee las noticias internacionales, todos hablan que el 2021 probablemente lo vamos a desarrollar una buena parte bajo estas condiciones. ¿Sí? La presencialidad como tal va a ser casi imposible durante al menos el primer semestre del 2021. Se podrá tener acceso a algunos planes de semipresencial, pero coincido plenamente con el doctor Savillón, las medidas sanitarias son tan caras y tan difíciles de que los niños y los menores las cumplan, que es mejor invertir en mejorar la conectividad, porque al mismo tiempo estamos ayudando a que los docentes y los estudiantes mejoremos nuestras competencias tecnológicas. Y esas competencias tecnológicas son competencias que nos van a servir, bueno, a uno que ya es mayor no, pero a los muchachos, para incorporarse mejor al mercado laboral. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la pandemia nos ha traído una oportunidad para insistir en que el sistema educativo hondureño tiene limitaciones muy graves y que hay que invertir más. Afortunadamente, a nivel internacional hay toda una tendencia para mejorar el gasto en salud y educación. Esperemos que eso llegue a Honduras y que realmente se invierta más en mejorar la conectividad, en mejorar la disposición de equipo, computadoras, para que niños y docentes puedan acceder a una actividad interactiva. Y en tercer lugar, para las zonas donde no hay realmente posibilidad de internet al corto plazo, pues distribuir los materiales impresos, interactivos, bien diseñados, que permitan mantener la actividad con ciertos niveles de aprendizaje. En ese sentido, trato de destacar la idea de que la pandemia puede traernos algo positivo, y es la educación ha vuelto al primer plano como tema de eso ya es una ventaja bastante importante. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario Alas. Magíster Carlos Héctor, no, la doctora Palau, ¿podría señalar algún aspecto positivo que se percibe después de toda esta crisis? Sí, claro. Yo creo que toda situación tiene algún aspecto positivo, ¿verdad? Y ese aspecto positivo en este caso de la pandemia es, como dijeron el doctor Alas, el magíster Savillón, es que ni modo, tenemos que aprender a educar en forma virtual. Tenemos que aprender a crear aulas virtuales, a trabajar en plataformas que después puedan ser subidas a la nube, tal como dijo el magíster Savillón, y que el estudiante accese a ellas cuando pueda. Los docentes que no nos formamos en esa época y que ahora somos docentes en universidades, tenemos que aprenderlo, pues no hay otra alternativa. La gente joven, los estudiantes, ellos manejan mejor la tecnología y crecieron en esa etapa. Y creo que las universidades, estoy totalmente de acuerdo, tendrán que capacitar a los que ahora son sus alumnos en el uso de esta tecnología, sobre todo la pedagógica, como dijo el magíster Savillón, porque ellos después van a ser docentes y les tocará trabajar de esta manera. Hay medidas en educación que se podrán tomar a corto, mediano y largo plazo, creo. Corto plazo, 2020. No creo que va a ser posible algún tipo de presencialidad en el 2020 y tenemos que dar clase usando Zoom o usando las diferentes plataformas, haciendo lo que estamos haciendo hoy. Para el 2021 deberíamos de estar preparándonos para tener docencia en línea, pero ya una docencia más formal, porque ya estamos teniendo en el transcurso de este año el tiempo para capacitarnos en esto. Y a largo plazo, probablemente habrá educación combinada, escalonada entre lo presencial y lo tecnológico, pero que volvamos a tener una presencialidad de 100%, no creo que va a ser posible después de esta pandemia. Probablemente tendremos que acostumbrarnos a una educación en parte tecnológica, en parte presencial. ¿Qué hacer en el país con las zonas sin acceso?
creo que ahí el gobierno tendrá que hacer una inversión. Eso no va a ser un gasto, creo que va a ser una inversión. Tendrá que priorizar en qué se gasta el presupuesto nacional, pero no podemos permitir que las desigualdades empeoren en el país. Y la desigualdad en educación es una de las más importantes. No es posible, imagínense ustedes un niño que está ahorita en una escuela sin acceso a internet o en un colegio y otro muchacho que está con clases completas y con acceso a toda la tecnología. Ambos egresan y van a buscar un empleo. ¿Quién creen ustedes que lo va a obtener? O sea, ese tipo de desigualdades no se pueden permitir en el país y tendríamos que buscar la manera de hacer que a los lugares más pobres lleguen los materiales impresos, como dijo el doctor Alas, buscar la forma como ha hecho El Salvador, como ha hecho Costa Rica, como está haciendo Chile, países en Sudamérica, de accesar la tecnología a los lugares más pobres. ¿Quién paga? El Estado. Se supone que es su obligación. En eso me quedaría en este momento. Gracias, doctora Palau. Magíster Carlos Astor Savillón, ¿tiene usted algo que agregar? Bien, solo para reiterar, la principal lección o la conclusión que sacamos de esta situación es que ya sabíamos que el sistema educativo andaba muy mal, ya sabíamos que habían enormes diferencias, ya sabíamos que había baja calidad y todo, y la pandemia nos vino a decir si ustedes están en lo correcto y aquí está la situación. Entonces ahora el punto es, ¿qué debemos hacer? Y coincido plenamente con lo que estaba planteando la doctora Paloma. En el sentido de que maestros a prepararnos, y ese es un elemento, incluso la Universidad Pedagógica ofreció que ya tenían diplomados en educación virtual listos para ser implementados, no sé si ya lo están haciendo. Las escuelas privadas, por su lado, han estado, por ejemplo, en las vacaciones, hay escuelas que no tuvieron vacaciones prácticamente porque compraron una nueva plataforma y a los maestros los tuvieron en capacitación constante. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en el caso de Costa Rica, por ejemplo, tengo entendido que compró 900,000 tabletas para los alumnos y así por el estilo. Tenemos que invertir en eso, ¿verdad? Y la otra cuestión es que cualquier inversión en educación es una inversión, no es un gasto. Lamentablemente, nuestros gobiernos no han invertido en educación. Lamentablemente, no le han dado la importancia a la educación. Y la educación, si no atendemos la educación, la crisis va a ser peor todavía, porque un pueblo mal formado, un pueblo analfabeta, allá lo vemos aquí, ¿verdad? Bueno, y esto en todos los países. En España, por ejemplo, la gente en reuniones sin mascarilla, sin respetar las medidas, por eso estamos viendo el rebrote que están teniendo. Y aquí entre nosotros, pues también lo estamos viendo. Por eso, el bajo nivel educativo explica por qué una pandemia como esta hace los estragos que está haciendo. Y el otro elemento es que no habíamos vivido esta situación. Bueno, yo ya ando en las 7 décadas y esta situación no la habíamos vivido. Pero no estamos exentos de que a futuro volvamos a tener una situación como la que estamos viviendo ahorita. Entonces, por eso, repito, que la virtualidad llegó y tenemos que adaptarnos a ellas y es sacarle el mayor provecho posible que tenemos que hacer. Y como país, como sociedad, tenemos que exigirle al gobierno que dé todas las facilidades, que le dé la importancia a la educación, que invierte en educación, porque eso es lo que va a sacar a este país del subdesarrollo. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer compartir con la doctora Paló y con Mario Alas, mi exalumno recordado. Bueno, tenemos todavía una oportunidad para dirigirse al público en relación con un mensaje que les quieran dejar a los estudiantes y principalmente a los docentes aquí reunidos. Doctora Palau.
Sí, sí, sí. Yo creo que el mensaje es, bueno, este virus vino y llegó para quedarse. Tenemos que aprender a vivir con él. La llegada de la vacuna va a ayudar, pero no va a erradicar el virus completamente. Hay segundas oleadas en España, en Italia, China la tuvo, Corea la tuvo, probablemente Honduras también la va a tener. Tenemos que aceptar que la vida ha cambiado después de la pandemia, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad y la educación no está exenta de esto. Por tanto, yo soy docente también en la Facultad de Medicina. Tenemos que aprender a usar adecuadamente la nueva tecnología. Y como ciudadana hondureña tenemos que exigirle al gobierno, estoy totalmente de acuerdo, que invierta en educación, sobre todo en las áreas más postergadas de Honduras, porque todos los hondureños tenemos derecho a una educación de calidad. Entonces, a prepararnos como docentes a esta nueva realidad. Este va a ser nuestro nuevo tipo de trabajo. Los estudiantes también tienen que adaptarse. Esperemos que todos debemos continuar con las medidas de bioseguridad, porque aunque el número de casos en hospitales disminuya, tenemos lo necesario para una segunda oleada. Entonces, por favor, continuemos respetando las medidas de bioseguridad y preparémonos para la nueva realidad de la educación virtual. Profesor Carlos Héctor, usted ya se despidió, pero no sé si quisiera terminar con un mensaje para los estudiantes y profesores aquí reunidos. Sí, bueno, sí, ya me había despedido, pero es que tuve una llamada y me cortó el audio y toda la cosa aquí en el teléfono. Sí, nuevamente, decirle a los padres de familia, porque volviendo al tema cultural, ¿cuánto padre de familia que yo sé de todo el país que le han dicho a sus maestros, a los directores de los colegios, mire, mi hijo lo voy a retirar porque no están aprendiendo nada y por lo tanto mejor que repite el grado el otro año? Es lamentable, son lamentables esas decisiones, porque uno como maestro sabe que un alumno que se descontinúa en su quehacer académico, después cuesta más recuperarlo, ¿va? Y el otro año, esa es otra consecuencia de la pandemia, que va a costar mucho a los maestros recuperar a todos estos alumnos que se han retirado o que no han tenido cobertura, que no han continuado con el proceso educativo. En otras palabras, los efectos a mediano y largo plazo de esta pandemia no van a pasar en 1 o 2 años, van a ser en varios años que nos va a tomar volver a como estábamos a finales del año pasado o a inicios de este año. O sea que el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad es mucho mayor para recuperar lo poquito que hemos dado. Y ahora es volver a retomar ese ritmo, va a costar mucho. Por eso a los maestros, a los alumnos, a los estudiantes, lo que dice la doctora Paló, hacer un máximo esfuerzo posible para prepararse de la mejor manera y poder entonces enfrentar este bache que estamos. Ojalá sea un bache y ojalá que este bache lo podamos pasar pronto, pero eso va a depender del compromiso que como hondureños, que como maestros tengamos para mejorar esta situación y superarla con los mejores resultados posibles. Gracias, profesor Carlos Héctor. Doctor Mario Alas. Bien, quizás unas palabras de despedida para los colegas. Vean, los profesores de matemáticas siempre, desde que estamos estudiando en la universidad y después, siempre nos hemos creído un poco de élite, ¿verdad? Con la idea de que ahí nos exigen bastante. Y también siempre hemos tenido fama de ser un poco cuadrados en nuestras conclusiones. Pues bien, creo que en este momento es cuando tenemos que demostrar que somos muy creativos. Ser creativos para desarrollar clases interesantes en este contexto tan adverso. Y al mismo tiempo, tomo una cita de
de un evento de ayer con el señor Jabonero de España, que es el coordinador internacional de la OEI, diciéndonos que tenemos que ser flexibles en evaluación, tenemos que dejar de ser cuadrados, especialmente los de matemáticas, al evaluar a los estudiantes. Este no es un tiempo para ponernos exigentes, para ponernos rigurosos, porque hay un contexto nuevo, que plantea nuevos retos, que plantea nuevos problemas, y si bien tenemos que ser muy creativos para priorizar el currículum, para diseñar clases interesantes a través de medios virtuales o grabaciones de televisión, etcétera, tenemos que ser flexibles para evaluar. Ya habrá tiempo para hacer evaluación un poco más rigurosa, detectar falencias en el aprendizaje y diseñar planes remediales. Pero en este momento, la evaluación tiene que ser flexible y tenemos que dejarnos esas ideas de que somos bastante cuadrados a la hora de evaluar. Así es que ese sería mi mensaje para los colegas, compañeros en servicio en matemáticas. Ha sido un gusto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tan valuable experiencia compartida, por la claridad con que se han expresado. Y vamos a dar paso a un espacio de preguntas o comentarios de los participantes que desde las diferentes zonas del país y además fuera de Honduras nos siguen en este evento. Cedemos la palabra al estudiante moderador. Muchas gracias, doctora, y a cada uno de los expertos que han participado en este conversatorio. Es para nosotros un placer y me permito leer un pequeño resumen de todos los comentarios vertidos en el chat. Déjenme decirles que han sido múltiples felicitaciones y se resume en un excelente conversatorio, participaciones muy claras y acordes a la realidad nacional. Tenemos participación de 14 de los 18 departamentos del país, maestros de la zona rural y urbana, y leeré las preguntas a continuación dirigidas a cada uno de los expertos. Comenzaremos con la doctora Elsa Palau. Una de las preguntas vertidas, doctora, es por parte del profesor Eric Rosales, si es recomendable la presencialidad de los docentes en el salón de clases para impartir clases virtuales. No es necesario. Él puede impartir clases virtuales desde su casa, al profesor Rosales, ¿verdad? Sí, probablemente habrá algún tipo de actividad que pueda requerir su presencia en el centro educativo, pero la mayor cantidad de clases, una vez aprendida la tecnología, las puede dar desde su casa. O sea, desde el punto de vista médico, no habría necesidad que se trasladara y va a haber menos riesgo de contagio si lo hace desde su casa. Ahora, no sé cuál será la regulación que tendrá cada centro educativo en ese sentido, pero técnicamente no tendría por qué estar en el centro educativo. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, también para su persona, la dirige la profesora Angie Medina Escoto, y es ¿cuáles son las proyecciones de contagio debido a la apertura de restaurantes, comercios y aeropuertos por muchas personas y respetando el aislamiento? Bueno, la predicción es que aumentará el número de casos. O sea, ahorita hemos tenido una baja en hospitalizaciones que creemos que puede deberse al trabajo en los centros de triaje, al trabajo en el manejo temprano, detección temprana y también la visita en casas. Eso ha ayudado a disminuir la llegada a los hospitales. Pero como estamos haciendo menos pruebas, en realidad esa disminución del número de casos que ha estado reportando SINAGER creemos que probablemente no es real. Hay un porcentaje entre el 30 y el 40% de personas que están contagiadas, no tienen síntomas, y estas son personas que, porque no tienen síntomas, podrán diseminar el virus con mayor facilidad. El pronóstico es que cuando ya tengamos una apertura total de la economía, probablemente aumentaremos la detección del número de casos. Muchas gracias, doctora. Me permito leer las preguntas dirigidas al magíster Héctor Savillón. Y es la primera, dirigida por la profesora Claudia López. Dice de la siguiente manera: ¿hay algún organismo gubernamental que controle los precios en las instituciones privadas?
No, no lo hay porque la actividad comercial, vamos a llamarle, de un centro educativo privado es como de cualquier otra actividad económica que se realice en el país, regida por la Constitución, en donde establece que hay libertad de consumo, libertad de contratación, libertad de empresa, libertad de inversión, libertad de iniciativa, y consecuentemente no lo hay. Ahí ningún padre de familia es obligado a matricular a su hijo en una escuela privada. Si el papá va a la escuela y le parece el servicio que le ofrece la escuela y él la contrata, entonces es de libre elección de él, está en todo su derecho, si le parece, si no le parece, si continúa o se va a un centro educativo más cómodo o mejor, como quiera. En una escuela pública es que no pueden rechazar a ningún alumno. Obligatoriamente la escuela tiene que aceptarlo, quiera o no quiera, le guste o no le guste, porque para eso la Constitución le garantiza el derecho a la educación gratuita y la ley fundamental también lo dice. Pero en una escuela privada no hay regulaciones de ese tipo. Cada escuela sabe a qué mercado dirige sus servicios, sabe cuánto puede cobrar y qué es lo que debe cobrar. En donde sí está regulado es que lo que contrate se debe servir. Si contrata un servicio y no lo brinda, entonces allí sí ya hay una violación de la ley, es la estafa, y eso es penado por la ley. Muchas gracias por su respuesta y traslado la siguiente pregunta que ha sido concurrente. ¿Qué resultados podemos esperar de los estudiantes el próximo año, aún considerando la educación virtual? ¿Qué visiones se tienen para el sistema educativo público? ¿A quién va dirigida? Hacia usted. Ok. Bueno, en el caso de los resultados que esperamos, por ejemplo, en la mesa multisectorial y en el caso de la mesa de educación, una de las recomendaciones que se hizo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es que para el examen de admisión que no sabemos todavía cuándo lo va a practicar la universidad, entonces que era conveniente que a partir ahorita de septiembre, a todos los estudiantes que aspiren a ingresar el próximo año a las universidades y que toman la prueba de aptitud académica de la UNA, entonces que se les sometiera o que se les diera talleres en ciencias, en matemáticas, en español y todo, porque sabemos que estos muchachos, la formación que están recibiendo este año no es completa, y para evitar entonces que puedan tener mayores dificultades al momento de aprobar el examen, que se programaran talleres virtuales, tienen que ser virtuales, para darles eso que no se les ha podido dar en este año por la situación que se ha presentado. Con eso lo que se busca es entonces que estos muchachos, aunque se reciban un título, pero sabemos que van a llevar esas falencias. Entonces, corregir un poco esas falencias con esos cursos remediales, digamos, y así prepararse mejor para el examen de admisión. Que el examen de admisión también hablábamos que no fuera ahorita temprano como se ha hecho en otros años, que se trate de hacerlo más allá por diciembre, enero, a fin de que puedan recibir estos muchachos estos talleres. Muchas gracias al máster Carlos Avillón por sus respuestas. Me dirigiré al doctor Mario Alas con las preguntas que han sido suscitadas para su persona. Esta pregunta ha sido un tanto recurrente en el chat y es los profesores del área rural. Preguntan qué depara para el área rural en los próximos meses y el próximo año en sí. Bueno, precisamente por eso el observatorio insiste en que la solución tiene que ser diferenciada, porque en las zonas rurales donde el servicio de Internet ni siquiera está disponible, las otras soluciones virtuales y de aparatos no funcionan. En esos casos, lo que nosotros hemos venido planteando es analizar a nivel local de esos municipios rurales si hay condiciones
para una semipresencialidad acompañada de materiales impresos. Obvio, si las condiciones sanitarias no lo permiten, pues lo que se requiere en esa zona son materiales impresos de apoyo, libros de texto, cuadernos de trabajo, que permitan que mediante algún tipo de interacción de los docentes puedan, por lo menos los muchachos, tener tareas, leer algo, revisar ejercicios, ver respuestas, de manera que no se paralice la actividad educativa en esas zonas. Y justamente porque probablemente esta situación va a ir más allá de noviembre, es que se requiere que la Secretaría de Educación tenga más disponibilidad de fondos para que esos materiales impresos realmente lleguen a todos los municipios que lo requieren. En este momento se ha hecho una pequeña distribución y hay que reconocérselo, pero se requieren mucho más materiales, ¿sí? Clases como la de matemáticas pues se vuelven mucho más complejas, pero esa es la solución inmediata. La otra, coincido plenamente con el profesor Savión, es que la inversión que debe hacerse a mediano y largo plazo es conectividad. Es conectividad en todo el territorio y conectividad, apoyo para que maestros y alumnos se conecten sin cargos económicos. E incluso, como lo han hecho en otros países, repartir, distribuir aparatos. Hay diferentes estrategias. Pueden ser con pagos parciales, con pagos simbólicos, como sea, pero se requieren esos aparatos de computadoras, o celulares inteligentes, pero preferiblemente computadoras, para que la actividad educativa pueda mantenerse durante el fin del 2020 y probablemente al menos el primer semestre del 2021. Solamente. Gracias, doctor. Y dirijo la última pregunta por el factor tiempo, y es de la profesora Doris Mejía. ¿Usted qué piensa sobre la aprobación del año para los alumnos que no han estado presentes en clases virtuales? ¿Es para mí? Sí, ok. Así es. Bueno, vean, como les decía, los profesores de matemáticas hemos sido cuadrados para evaluar, ¿verdad? Y estrictos, y que un puntito más, un puntito menos. Así nos formaron y así reproducimos el esquema en las aulas. Pero la verdad es que estamos en un tiempo especial. Lo que se ha planteado en otros países es, y pongo el ejemplo incluso en Europa, en Italia, no una promoción automática. Esa palabra mete mucho ruido porque manda un mal mensaje de que todos van a pasar, no importa si se conectaron, no se conectaron, si hicieron tareas o no las hicieron. Eso manda un mal mensaje. Lo que se hizo en Italia y que ahora en septiembre se va a aplicar es promoción condicionada. ¿Qué es esto? Bueno, no los obligamos a repetir el curso al iniciar el año siguiente, pero sí se requiere una evaluación diagnóstica para todos. Una evaluación diagnóstica para todos, para identificar falencias de aprendizaje y diseñar planes remediales, de manera que el próximo año lectivo, los primeros meses tienen que ser para un plan remedial, particularmente para los estudiantes que no estuvieron conectados, que son realmente los que más problemas van a tener a futuro. Normalmente son los niños más pobres. Hace poco, el día de ayer, mandaba un testimonio de una madre de familia dándole las gracias a un profesor porque le había esperado para que le entregaran algunas tareas a sus niños. Y ella le dice, es que yo me dedico a amasar. Entendería yo que es tortillera la señora, que hace tortillas. Y le dice, tuve que sacar un celular, me he endeudado, le dice, a préstamo. Pero le dice, usted sabe que uno hace cualquier cosa por sus hijos. Entonces vean que si nos ponemos del lado humano, decir simplemente, estos niños no se conectaron o casi no se conectaron, entonces mandémoslos a repetir grados simplemente porque son pobres, porque son muy pobres, tiene un impacto muy fuerte. Entonces, la idea que se discutía ayer con el doctor Jabonero de España era que seguir el ejemplo de estos países como Italia, que están planteando algo que se llama no promoción automática, sino promoción condicionada, para que al inicio del año siguiente, que probablemente sea también virtual o semipresencial, se haga una evaluación diagnóstica y se diseñen planes remediales.
Pero esto implica que para el inicio del siguiente año lectivo estemos en mejores condiciones, los profesores más capacitados en el uso de las tecnologías, pero también que los estudiantes tengan mejores recursos para conectarse. Si todo sigue igual y no se invierte nada, lo único que vamos a hacer es realmente empezar el año lectivo siguiente con una situación muy crítica de un año perdido. Solamente. Muchas gracias a cada uno de los expertos por dar respuesta a las preguntas y con esto cerramos el tiempo de preguntas y comentarios. Muchas gracias, Abigail. Muchas gracias a los expertos que nos acompañan y también al público por haber planteado sus preguntas. Vamos a pasar a la etapa de cierre de este evento con la lectura de una pequeña síntesis de las ideas que mejor recogen el espíritu de esta jornada. Una primera idea que queremos dejar plasmada es que todos debemos ser conscientes de la realidad de país que tenemos, las desigualdades sociales, la extrema pobreza, el acceso a tecnología, que estamos enfrentando una nueva realidad que nos plantean nuevos desafíos y que requieren más y mejores adaptaciones de parte del trabajo que hacemos como docentes y como estudiantes. Que esta pandemia vino a desnudar nuestras falencias y que las desigualdades sociales muy marcadas no nos permiten establecer una única solución, sino que tenemos que definir diferentes estrategias. Es necesario comprometernos en cómo mitigar la deserción. Ante un posible retorno a la presencialidad, se debe valorar el nivel de presencialidad al que se pueda manejar. Y aquí hay elementos importantes, puntos de tensión, como asegurar la calidad de la educación que se desarrolla y asegurar medidas de bioseguridad. Entre las recomendaciones, recordamos que es necesario prepararnos para una educación virtual más allá de una transición de emergencia. Hay que desarrollar una pedagogía virtual de modo que podamos tener pedagogías interactivas con escenarios de aprendizaje eficaces, que es necesario invertir en tecnologías y formación de docentes, que es necesario tener planes de contingencia, donde el gobierno tiene una alta responsabilidad, que tenemos aspectos positivos, ya que la pandemia puso en relieve las falencias en nuestro entorno vital. Es necesario aprender para desenvolverse en entornos virtuales, es necesario atender la formación de docentes, que debemos establecer medidas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Si bien en un primer momento tuvimos reacciones de emergencia, debemos de avanzar hacia desempeños más planificados, más organizados y pensar que para el 2021 estaremos en mejores condiciones para atender la educación en contextos virtuales. Que los mensajes finales, el virus llegó para quedarse y es necesario aprender a vivir con ello, que es necesario adaptar a la nueva realidad como ciudadanos, exigir la atención a las poblaciones de las áreas más postergadas de nuestro país. Importante destacar que todos tenemos derecho a una educación de calidad y que debemos hacer un esfuerzo mayor como sociedad para prepararnos a enfrentar exitosamente y que esto depende del compromiso con que lo asumamos.
Algo que queda claro es que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros nos resuelvan la situación, sino que como comunidades debemos echar para adelante con actitudes resilientes y de compromiso social. Con esto cerramos la jornada, agradeciendo que llenen el cuestionario de evaluación del evento, esperando que haya sido de mucha utilidad y que sean satisfechos las expectativas del público que nos acompaña. De nuevo a los expertos que aceptaron nuestra invitación, muchísimas gracias.